Bienvenidos a esta nueva clase virtual. En la clase anterior hemos trabajado la importancia que tiene aplicar el principio de rapport y la escucha activa. Para poder mejorar nuestros procesos de venta y siguiendo la línea de los patrones de la comunicación, es necesario que podamos identificar determinados aspectos. Hoy vamos a empezar a conocer algunos recursos lingüísticos que nos ofrece la programación neurolingüística para poder percibirnos a nosotros y a los demás. Comencemos. Vamos a comenzar a trabajar con el segundo pilar de la comunicación, que es la capacidad para poder percibirnos. Pensar es una actividad tan obvia y común que nunca nos ponemos a pensar en ella. Tendemos a pensar en lo que estamos pensando y no en cómo lo estamos pensando. También damos por supuesto que los demás piensan de la misma manera que lo hacemos nosotros. ¿Te pusiste a pensar en tu manera de pensar? Cuando estás pensando algo que tiene que ver con el valor que te das a vos mismo, ¿cómo es tu corporalidad? Cuando estás orgulloso de vos mismo, ¿cuál es la sensación que te produce? ¿Podés ver algo en vos? ¿Podés escuchar tu diálogo interno? Una de las maneras en que pensamos es recordando de manera consciente o inconsciente las imágenes, los sonidos, los sentimientos, los sabores y los olores que hemos experimentado. Utilizamos nuestros sentidos externamente para percibir el mundo e interiormente para representarnos la experiencia a nosotros mismos. En la PNL, las maneras como recogemos, almacenamos y codificamos la información en nuestra mente, esto tiene que ver con ver, oír, sentir, gustar y oler, se conocen con el nombre de sistemas representacionales. Imagínate un día en la playa. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Pudiste ver imágenes? ¿Algún color, algún brillo? ¿Pudiste escuchar algún sonido? ¿El sonido del agua? ¿Algún pájaro? ¿Pudiste percibir alguna sensación? ¿Tranquilidad? ¿Serenidad? ¿Cómo relacionaste un día de playa con tus recuerdos? Los sistemas representacionales no se excluyen mutuamente. Es posible visualizar una escena, tener las sensaciones asociadas a ella, escuchar sonidos simultáneamente, aunque será difícil atender a las tres cosas a la vez, y esto lo que va a generar es que alguna parte del proceso sea de manera inconsciente. Bach refiere al sistema visual, auditivo y kinestésico. Los sistemas visuales, auditivos y kinestésicos son los sistemas representacionales primarios empleados en la cultura occidental. Empleamos estos tres sistemas aunque no somos conscientes de ellos. La predominancia de cada uno de ellos puede variar dependiendo qué tarea estamos realizando. En una galería de arte usaremos más nuestros ojos y en un concierto los oídos. Cuando pensamos, tendemos a favorecer a uno sobre los otros sin tener en cuenta en qué estamos pensando. Muchas personas pueden realizar imágenes mentales muy claras y pensar básicamente en imágenes. Otras puede que se lo pasen hablando con ellos mismos, mientras que otros pueden que basen sus actuaciones a partir de sentimientos en cada situación. No hay ningún sistema que sea mejor que otro. Tomemos el siguiente ejemplo. 3 personas han leído el mismo libro. El primero puede señalar que ha visto muchas cosas en ese libro, que los ejemplos estaban muy bien elegidos para ilustrar los conceptos y que estaba escrito con un estilo brillante. El segundo, en cambio, podría realizar objeciones respecto al tono del libro. Podría expresar, por ejemplo, que algo del contenido le hacía ruido. El tercero podría sentir que trataba temas muy densos, pero de forma equilibrada. Uno pensaba mediante imágenes, el segundo mediante sonidos y el tercero mediante sensaciones. Podemos darnos cuenta que cada persona se expresa de manera diferente ante una misma realidad. Estas palabras de base sensorial, adjetivos, verbos y adverbios en la PNL se llaman predicados. El habitual de un tipo de predicado nos va a indicar cuál es el sistema representacional favorito de esa persona. Volviendo al ejemplo de la playa, ¿pudiste ver, escuchar o sentir? ¿Cuál es el sistema representacional que te predomina? En todo proceso de comunicación es indispensable distinguir cuál es el sistema representacional que nos predomina
porque teniendo en cuenta el canal de comunicación en el que estamos, podremos calibrar y acompasar el sistema representacional de la otra persona para entrar en rapport y lograr liderarlo. ¿Cuáles son las características de cada sistema representacional? ¿Cómo son los movimientos de un visual, de un auditivo y un kinestésico? Con respecto a la fisiología, ¿cómo usan las manos? ¿Cómo es la respiración, la voz, el tono, las posturas de cada uno de ellos? ¿Cuáles son las palabras predicativas que los caracterizan? ¿Cuál es la distancia espacial óptima que tenemos que tener en cuenta a la hora de vincularnos con los demás de acuerdo a su sistema representacional? Veamos cómo funciona un visual. Una persona que piensa mediante imágenes hablará por regla general más rápido y en un tono más alto que alguien que no lo haga. La respiración estará más alta y será más superficial. Las palabras que utiliza un visual, por ejemplo, puede ser mirar, imagen, foco, imaginación. Las construcciones posibles podría ser ya veo lo que querés decir. Son las personas que, cuando hablan, mueven muy rápido las manos a la altura de la nariz para arriba, como si no tuvieran tiempo para llevar a palabras todas las ideas que se le presentan en forma de imágenes. Van abriendo temas, subtemas. Son las personas que tienden a sentarse en el borde de la silla, con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si fueran a salir corriendo. A este tipo de personas les gusta mucho cuidar su imagen, tienden a combinar la ropa. Cuando visitan un lugar, tienden a recordar los colores, las luces, los brillos. Suelen recordar lo que ven. Te invito a que hagas la siguiente prueba. Cuando te acerques a las personas con las cuales no tengas demasiada confianza, observa cómo es su reacción. Observa si tienden a alejarse un poco, si se van para atrás, si tienden a buscar el contacto físico. Es importante tener en cuenta que las personas visuales prefieren mantener una distancia considerable respecto de los otros, prefieren evitar el contacto físico. ¿Conoces a alguien así? Sigamos escuchando cómo son los auditivos. Una persona que piensa mediante sonidos respirará de forma homogénea por todo el pecho. Son las personas que cuando hablan lo hacen más despacio que los visuales. Suelen empezar y terminar un tema, primero una cosa y luego la otra. Y mientras que están hablando, acompañan el movimiento de sus manos de manera paralela, como si estuvieran cortando pan. Tienden a inclinar la cabeza hacia un hombro, por lo general cuando escuchan, tienden a tocarse la cara cerca del oído. Esta es una postura que en general tienen los terapeutas o los profesionales de la salud que trabajan con la escucha activa. Las palabras que utiliza un auditivo, por ejemplo, decir, resonar, escuchar. Las construcciones posibles, dar la nota, esto me hace ruido. Es muy común escuchar en discusiones, nunca me mirás cuando te estoy hablando. El auditivo no necesita mirar cuando escucha. En cambio, un visual precisará todo el tiempo mirar y que lo miren. La persona auditiva aprende escuchando. En general, usará grabaciones para memorizar conceptos. En cambio, un visual necesitará hacerlo viendo imágenes, por ejemplo, leyendo sus apuntes. Seguramente un auditivo, al pedirle que imagine un día de playa, lo que va a evocar van a ser los sonidos del ambiente. Tenderá a recordar las voces y no las caras, como en el caso del visual. Teniendo en cuenta estos detalles para identificar los sistemas representacionales, podríamos evitar muchísimos malos entendidos. ¿Conoces alguna persona auditiva? Sintamos cómo es un kinestésico. Una persona que piensa mediante sensaciones se caracteriza por una respiración profunda que arranca desde el estómago. Con la cabeza agacha, la voz tendrá un tono muscular más profundo y la persona hablará lentamente con largas pausas. Son las personas que se entregan a la situación. Cuando están sentadas, lo hacen apoyando la espalda en el respaldo, como relajados. Para ellos todo es un sentir. Cuando hablan, tienden a tocarse el corazón, el pecho, a cerrar los ojos, como experimentando con todas sus expresiones aquello de lo cual están hablando.
Las palabras que puede utilizar un kinestésico, por ejemplo, podría ser tocar, sentir, pesadez. Las construcciones posibles podría ser lo siento en el alma. El kinestésico siente. Cuando evoca algún recuerdo será en forma de sensaciones. Seguramente en el ejercicio de la playa dirá algo relacionado a la tranquilidad, a la serenidad. Un kinestésico en general precisa el contacto físico. Son esas personas que cuando te saludan lo hacen abrazándote aunque no tengan confianza. O cuando te están hablando llaman tu atención buscando alguna parte de tu cuerpo. Podrás imaginar la incomodidad que puede llegar a percibir un visual al encontrarse con un kinestésico. Recordá que el visual necesita mantener una distancia y evitar el contacto. ¿Te suena alguien así? ¿Para qué nos sirve como vendedores distinguir nuestros sistemas representacionales predominantes? Recordá que el secreto de la buena comunicación no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Recordá que compramos por motivos subjetivos. Cada uno de nosotros tiene intereses particulares. Usar conscientemente nuestro sistema de representación sensorial y distinguir el de nuestro interlocutor nos permite captar mayor información y mejorar nuestras maneras de comunicarnos. Es una herramienta útil para poder comprender de qué forma piensa el otro, facilitándonos un canal de acceso a su mundo. Una conversación entre alguien que piensa de forma visual y otra de forma kinestésica puede ser muy frustrante para ambos. El pensador visual empezará a mover sus pies con impaciencia, mientras que el kinestésico no entenderá por qué el otro tiene que ir tan deprisa. Para crear sintonía, tendremos que ponernos a hablar en el lenguaje del otro y presentar las ideas de forma en que el otro está pensando sobre ellas, imágenes, sonidos o sensaciones. Si puedo identificar en el canal en el que me encuentro en este momento y además puedo identificar el canal predominante de mi posible comprador, podré usar entonces mi ventaja oculta para compasar las maneras en que el otro se expresa y entrar en rapport fácilmente, generando confianza y comodidad. Permitamos que los visuales vean, permitamos que los auditivos escuchen, permitamos que los kinestésicos sientan. Hasta acá hemos visto que para lograr una comunicación eficaz es necesario aplicar el principio de rapport, la escucha activa y tener la capacidad para poder percibirnos mediante los sistemas representacionales. ¿Cuáles son los patrones de atención? ¿Cuáles son las secuencias conductuales que llevamos de manera inconsciente cuando logramos nuestros objetivos? ¿Cuáles son las secuencias conductuales inconscientes cuando no alcanzamos nuestros resultados esperables? Sabiendo de qué manera hacemos las cosas que nos conducen al éxito, podremos repetirlas. Sabiendo de qué manera hacemos las cosas que nos alejan del éxito, podremos modificarlas. ¿Cómo detectar los tipos de creencias potenciadoras y limitantes? ¿Cómo manejar nuestra mente holográfica para liderar toda comunicación? La persona con capacidad de adaptarse a la forma de pensar de su interlocutor será la que obtenga los mejores resultados. En el siguiente módulo estaremos desarrollando todos estos patrones lingüísticos que tenemos que tener en cuenta a la hora de observar, calibrar, acompasar para lograr liderar y convertirnos en vendedores de excelencia. Te espero en el próximo módulo. Muchas gracias.